La salud y el aspecto de nuestro cabello, desde luego nos preocupa. Pues sí, nos preocupa. De hecho, la pérdida de cabello dicen que es una de las preocupaciones más comunes, no solo en hombres, sino también en mujeres. Hablamos de la temida alopecia, que además de su importancia estética, que la tiene y mucha, puede originar falta de seguridad en uno mismo, problemas de autoestima, problemas relacionales o laborales. Lo bueno es que sí, tiene solución, pero es fundamental ponerse en las mejores manos. Toda la experiencia, los profesionales con mejor formación y además con la última tecnología. Es la Clínica Devesa, nos acompaña Francisco Devesa, el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Francisco, Paco, bienvenido. Especialista además en tricología e implantología capilar. Ya venimos comentando desde que Francisco se acerca aquí a esta casa, lo hemos compartido con vosotros, que es de los pocos especialistas en España que hay en tricología. Bueno, vamos a hablar de la calidad también del pelo que se va a trasplantar. Es importante también la calidad. ¿Cómo valoráis, digamos, en Clínica Devesa también la edad del paciente, el grado de alopecia, la densidad capilar y una cosa que nos insistes mucho, sois muy sinceros, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que puedes esperar, ¿no? Creo que la sinceridad en la medicina en general tiene que ser una base fundamental. Creo que a partir de ahí puedes construir todos los cimientos que uno quiera, pero decirle la verdad al paciente es, como te he dicho, en cualquier ámbito de la medicina, pero en este caso, en la cirugía capilar, como estás comentando, siempre hay un componente emocional importante detrás. Nosotros, cuando el paciente viene a la clínica, lo valoramos de forma integral, le pongo el microscopio para que él mismo pueda ver en qué condiciones se encuentra su cabello, le explico todo el proceso, su situación y, sobre todo, lo más importante, hay que dejarle muy claro las perspectivas que tiene. Creo que unas falsas perspectivas puede crear en el paciente una falsa esperanza de tener una imagen que nunca alcanzará y de ese modo es contraproducente para él y contraproducente para nosotros. Por lo tanto, siempre decir la verdad es fundamental. Las expectativas con las que uno llega, ¿verdad?, a la consulta y que se ajusten a la realidad en función de una información veraz, sincera. Ahora hablaremos de la atención y del seguimiento, que también, desde luego, es muy importante. Si me permites, Chimo, es importante hacer la valoración in situ, es decir, en persona, con el paciente delante, que te transmita sus inquietudes y, ¿por qué no?, y sus miedos también. Creo que hay una serie de prácticas en la cual, por bien del paciente, tiene que huir las valoraciones por teléfono, ¿no? O bien por mediación de... ¿Pero qué se hace? ¿Se mandan fotografías? Por mediación de fotografías, bueno, claro. o aplicaciones en la cual pones una serie de datos y la misma aplicación te pone. Creo que la tecnología está muy bien, evoluciona, a todos nos gusta, pero la medicina, creo que las relaciones interpersonales y que te valore el médico correctamente, como he comentado antes, es fundamental. Desde luego, porque estamos hablando de medicina, estamos hablando de salud. Es verdad que tiene una parte estética muy importante, pero como tienes el cuero cabelludo, pues te va a decir el doctor cómo está y a partir de ahí cuáles son las expectativas. Y otro asunto importante, claro, es un trasplante de tu propio pelo. Claro, significa que tiene que haber una buena calidad de zona donante. ¿Cómo se evalúa que la zona donante sea, en fin, valoramos con que calidad? El paciente según el tipo de alopecia que tiene, una de las más frecuentes es la alopecia androgénica masculina o alopecia androgénica femenina, en la cual valoramos la cantidad que tiene de zona donante, la zona posterior y lateral del cuero cabelludo, en la cual se extraen las unidades foliculares para implantar la zona afectada. Y viendo la condición que se encuentra el paciente, se dice si es apto o si no es apto, vale. Si realmente le vale la pena someterse a una cirugía capilar o no, porque muchas veces lo que es técnicamente es posible, no hay ningún tipo de problemas, pero hay que ser sincero con el paciente y decirle, mira, aunque técnicamente se puede, tú no vas a quedar correctamente, no te va a gustar tu imagen dentro de un año cuando acabe el proceso de maduración. Yo eso se lo dejo muy claro a los pacientes y la verdad que lo agradecen. Y creo que imagínate, si ya el proceso es largo, el posoperatorio, saber que nunca va a llegar la imagen que deseas es bastante duro. Muchos nos podemos preguntar, oye, ¿y por qué resulta que, claro, las personas que son calvas, uno ve que, en efecto, en la zona lateral y en la zona del cogote no pierden pelo? Bueno, hay personas que son completamente calvas y hay situaciones también que son oncológicas, otro tipo de problemas. Pero vamos, digamos, la calva masculina por antonomasia, dices, caray, ¿y por qué el pelo ahí, doctor, no cae? ¿Y por qué reimplantáis, digamos, ese pelo o ese bulbo?
Pues es muy sencillo, es porque la zona que estás comentando, al no tener receptores hormonales, porque tanto la alopecia androgénica masculina tiene una parte genética que puede ser heredada o no heredada según el paciente, los últimos estudios nos indican que hay más personas que no son heredadas que heredadas. Es simple la evolución del ser humano a donde vamos hacia tener cada vez más alopecia, y luego tenemos la parte hormonal. Entonces en esa zona carece de receptores hormonales, entonces no se ve influenciada por la hormona y con ello la alopecia definitiva. Pero lo bonito de la cirugía capilar es que cuando nosotros extraemos de la zona donante, al implantarlo, esa condición se mantiene. Por lo tanto, el pelo implantado es para toda la vida. Es un pelo que conserva, digamos, en la memoria, que no está afectado, digamos, por la hormona que hace caer el pelo en los hombres. Entonces, eso es lo bonito. Entonces, claro, no se verá afectado por el mecanismo de la alopecia, pero si el paciente, por desgracia, se tiene que someter a algún tipo de tratamiento, llamémosle quimio, radio, etcétera, se va a ver influenciado, se va a ver afectado todo el cabello. Pero lo bonito de la cirugía capilar es eso, ¿no? Que poder trasplantarlo y el pelo es para toda la vida. Un misterio. ¿Por qué lo trasplantan de la zona del cogote y la zona de los laterales? Pues precisamente porque tiene, digamos, ese bulbo, ese cabello, no le afecta, digamos, por decir así, digamos, el ataque hormonal que al resto del cabello sí. Por eso nos quedamos calvos de la zona de la coronilla, de las entradas, etcétera. Bueno, pues es realmente muy interesante. Háblanos de la estimulación vascular. Forma parte, digamos, del tratamiento, porque la implantología es una parte, pero luego también hay un tratamiento, digamos, posterior, o un mantenimiento, incluso en efecto un tratamiento previo. Sí, en muchos pacientes en el cual el patrón alopécico es muy avanzado, en el cual no tiene nada de cabello, sabemos a día de hoy que las unidades foliculares se oxigenan y se nutren vía sanguínea. Por lo tanto, cuando un tejido pasa de tener pelo a no tener pelo, se puede ver vista pues se puede comprometer la vascularización. Realmente no es que se vea comprometida como tal, pero se adapta a la nueva situación. Por lo tanto, lo que hacemos previamente es estimular la zona para provocar la formación de nuevos capilares sanguíneos, para que cuando implantemos esas nuevas unidades foliculares no sufran el estrés que pueden sufrir, evitarlo lo máximo posible, y que empiecen a oxigenar y a nutrirse. Entonces, con esa condición nos aseguramos de que el trasplante va a ir en las mejores condiciones. Sí, se llaman unidades foliculares, digamos, sería cada semillita, ¿no?, de cabello. Exacto, vendría a ser así, y desde luego necesitan ese riego, por tanto, y esa estimulación vascular. Más nombres que pueden acompañar al paciente después de la cirugía capilar, doctor Devesa. Finasterida, pienso que el nombre es bastante conocido, ahora nos contarás, sí. Y esta dutasterida. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es su función? Bueno, estos son fármacos que llevan muchísimo tiempo en el mercado. Su uso primario fue para la hiperplasia benigna de próstata, que es una alteración de la próstata que prácticamente todos los hombres tendremos por encima de los 55 años, y se vio que los pacientes que toman este tipo de tratamiento mantenían el cabello. Entonces se vio que los receptores hormonales, los que estamos hablando anteriormente, se compartía la próstata con el cuero cabelludo. Por lo tanto, modificando dosis sirve para el mantenimiento del cuero cabelludo. Entonces, tampoco son la panacea, pero sí que es verdad que tienen la evidencia científica para que el pelo se mantenga. ¿Detendrían la caída? Es decir, ¿no va a posibilitar finasterida que el pelo que se ha caído, digamos, la raíz que se ha perdido, vuelva a salir pelo, pero por lo menos podemos mantener el que tenemos? Como digo de los pacientes, no hay ningún tratamiento en el mercado, no existe a día de hoy, que de 2 pelos te lo convierta en 4. Eso no existe. O sea, jugamos con los que tenemos, y con ello hay que mantenerlo en las mejores condiciones. Dentro de todo el abanico de tratamientos que existen a día de hoy para mantener el cabello, me atrevería a decir que el 97% de tratamientos no sirven absolutamente para nada, no sirven. Realmente, me vas a permitir la vulgaridad, pero es una tomadura de pelo, nunca mejor dicho. A día de hoy, lo que tiene evidencia científica y sabemos que pueden dar un buen resultado, y además coste-beneficio para el paciente es inmejorable, es el finasterida y el dutasterida. Estos dos fármacos tienen mucha polémica porque se les ha dado cierta mala información, pero llevados correctamente por un médico en el cual te da la posología correcta y luego poder ir jugando con ellos a tiempo real, que es lo que nosotros hacemos con los pacientes, pues podemos conseguir unos resultados buenísimos simplemente con el tratamiento del finasterida y dutasterida. Ayudarían, digamos, potenciarían el resultado, porque en este sentido detendríamos, o se podría detener la caída del cabello, porque claro, te haces el implante, pero luego sigue cayendo el pelo al ritmo que se estaba cayendo. Pero ¿qué diferencia habría, doctor, entre finasterida y dutasterida? ¿Son variantes, digamos, del mismo producto, del mismo fármaco? Relativamente hace
hace unos años se sabe que, bueno, lo que estamos comentando de la alopecia androgénica masculina pasa por un proceso que se denomina miniaturización, es que el pelito tiene un grosor determinado, cada persona tiene tu grosor, el grosor no determina que se te caiga más o menos el pelo, pero gracias a la unión hormonal hace que el pelito se haga cada vez más débil, más fino. Por eso vemos, los pacientes experimentan que el pelito poco a poco se ha ido haciendo más fino y ellos te comentan, oye, pues mira, he visto claros, el pelo lo noto más fino, el año pasado no lo tenía así, etcétera. Entonces, lo que hace este tipo de fármacos es que evita el paso de la testosterona a dihidrotestosterona, que es un cambio molecular. Entonces lo que hace es que lo evita. Ese cambio lo hace, es un poco técnico lo que voy a decir, pero bueno, luego se puede ampliar la información. Lo pasa una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. Se sabe que hay dos isoformas, la de tipo 1 y la de tipo 2. Entonces, antiguamente se daba solamente el finasterida, con lo cual solamente bloqueabas una enzima y dejabas la otra libre. Y es relativamente sabido hace poco que con los dos fármacos bloquea las dos isoenzimas y con ello bloquea todo el cuero cabelludo. Entonces, es interesante, pero esto dicho así parece que es muy sencillo, pero cada paciente requiere una posología en concreto y luego, como he dicho, ir jugando entre comillas para conseguir la mínima dosis eficaz, es decir, que con la mínima dosis el paciente consiga el máximo efecto y así evitamos la toxicidad de los fármacos, porque nunca hay que olvidar que cualquier fármaco es una droga y como todas las drogas más utilizadas tienen sus efectos secundarios. Son fármacos en pastilla, ¿no?, que debemos de ingerir. Oye, a mí hablar con Francisco de Besa me da mucha garantía, me da mucha tranquilidad y mucha confianza. Yo, en el caso de que esto os lo estéis planteando, hablaría con él porque además responde, y nos lo ha dicho en varias ocasiones aquí en las entrevistas. Él personalmente y en el seguimiento te responde a tus dudas por WhatsApp. En fin, porque además, como decíamos, está seguro de lo que hace. Y lo que hace es profesional. Francisco de Besa, gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer.